Jade, capítulo 1. Aunque había estado en la oficina de la doctora Marlowe, muchas veces, por alguna razón, no podía recordar el reloj de pie en miniatura en el centro del estante de la pared inferior, a la izquierda de su escritorio. Estaba revestido de madera de cerezo oscuro y tenía una cara de números romanos. No hacía bom ni tintineaba, no tocaba música a la hora, pero el pequeño péndulo se balanceaba de un lado a otro con un pequeño esfuerzo determinado, que atrajo mi atención y me mantuvo hipnotizada por unos momentos mientras todos esperaban que comenzara. El latido de mi corazón parecía sincronizado con el movimiento del péndulo del reloj en miniatura, y pensé, ¿por qué no podemos pensar en nuestros corazones como pequeños relojes dentro de nosotros, que marcan nuestro tiempo, incluso antes de nacer? Las manos mágicas del amor de nuestros padres les dan cuerda. Tal vez la duración de nuestras vidas sea directamente proporcional a cuánto nos querían nuestros padres. Tal vez algún científico del comportamiento debería hacer un estudio de los niños no deseados para ver cuánto viven y comparar sus vidas con las de los niños de familias perfectas. Probablemente ninguno de los que estábamos en esta sala estaría contento con estos resultados. Podía sentir los ojos de las otras chicas sobre mí y sabía lo que cada una de ellas debería de estar pensando. ¿Qué estaba haciendo yo aquí? Parecía que venía de una de esas familias perfectas. ¿Qué tan horrible podía ser mi historia? ¿Por qué necesitaba los servicios de una psiquiatra? Podía entender por qué tenían esas preguntas. No importaba lo que hubiera pasado entre mi madre y mi padre, y conmigo después. Siempre me mantenía firme, serena, con un aire majestuoso de confianza. Supongo que eso lo heredé de mi madre. Aunque mi padre está lejos de ser una persona insegura, es solo que mi madre nunca le permite a nadie saber que está en desventaja, incluso si pierde una discusión. Lo hace de tal manera que el ganador no está seguro de haber ganado. Sus ojos no se llenan de rendición, sus hombros nunca se hunden, nunca baja la cabeza en señal de derrota. Mi madre se enfada, pero no pierde el control. El control es, de hecho, la esencia de su identidad. Mi padre quiere hacerme creer que es precisamente su obsesión por tener el control lo que les ha llevado a lo que él llama su apocalipsis matrimonial. Supongo que tiene razón en su descripción. Es el fin de un mundo que yo era lo bastante inocente como para creer que seguiría funcionando hasta que se le acabara el tiempo. Yo solía pensar que estaban tan enamorados que, cuando el péndulo de uno se detenía, el del otro no tardaba en seguirlo. Por supuesto, me dije a mí misma que eso no ocurriría hasta muchos, muchos años después, cuando yo misma estuviera entrando en la vejez. Nuestro mundo estaba tan protegido que creía que vivía en una gran burbuja que mantenía alejadas las enfermedades fatales, los accidentes graves, el crimen y la infelicidad. Pasé de una lujosa casa en Beverly Hills a lujosas limousines y luego a escuelas privadas con pasillos impecables y pupitres nuevos. Salí de un útero para ser colocada a salvo en otro, sin pasar nunca demasiado frío ni demasiado calor. En el mundo en el que crecí, sentirse incómoda era intolerable, una traición a las promesas. Los zapatos tenían que quedar perfectos, los calcetines tenían que ser suaves, ninguna prenda podía irritarnos la piel. Nuestras comidas tenían que estar bien cocinadas y lo suficientemente calientes, y el agua del baño tenía la temperatura adecuada. Nuestras camas olían frescas o tenían un aroma delicioso. Nos dormíamos en nubes de seda y nos negábamos a admitir pesadillas en nuestras casas de sueños. Si uno de ellos se colaba por debajo de mi puerta cuando yo era niña, mi padre o mi madre acudían al instante al oír mi grito para pisarlo, como haría con un pequeño insecto malvado que se atreviera a aparecer en nuestros suelos de mármol italiano importados. Yo no me consideraba una persona excepcionalmente afortunada, ni siquiera excepcionalmente afortunada. Nací en una vida de lujos y estaba ahí porque yo lo descubriera. Y lo esperaba muy pronto. No tenía ninguna explicación filosófica profunda de por qué yo tenía tanto y la gente que veía fuera de las ventanillas de mi limusín tenía mucho menos. Algún gran poder había decidido que sería así y así fue. Eso es todo. Por supuesto, cuando fui creciendo y mi madre hablaba de las cosas que había logrado en su vida y mi padre hacía lo mismo, comprendí que ellos se habían ganado lo que nosotros teníamos y por lo tanto lo merecíamos. Nunca te avergüences de tener más que otra persona, me dijo una vez mi madre. La mayoría de las veces cuando hacía estas declaraciones sonaba como una conferenciante. Los que tienen menos no se avergüenzan de querer más, y sobre todo de querer lo que tú tienes. La envidia siempre genera resentimientos. Ten cuidado en quien confías. Lo más probable es de que tengas ojos más verdes que los tuyos detrás de sus gafas oscuras y sonrisas artificiales, me advirtió. ¡Qué sabía la considerada! ¡Qué sabios eran los dos! Ahora, allí estaba yo, después de que esa burbuja mágica hubiera estallado, y personas en realidad eran poco más que desconocidas para mí. Quisieran que les diera mi confianza.
Ahora, allí estaba yo, después de que esa burbuja mágica hubiera estallado y personas que en realidad eran poco más que desconocidos para mí, ni siquiera que les diera confianza. Las 4 participantes en lo que nuestro terapeuta llamaba terapia de grupo, contándonos sobre cosas de nosotras mismas, nuestro yo más íntimo, con la esperanza de que de alguna manera nos ayudáramos mutuamente a comprender y aceptar todo lo que nos había sucedido. Cuanto más sinceras fuéramos sobre nuestro yo íntimo, más posibilidades de éxito tendríamos eso. Sí, que requería mucha confianza. Por la forma en que hablaba la doctora Marlowe, ganarse nuestra confianza era más importante para ella que el dinero que recibía por intentar ayudarnos a reajustarnos. Me encantaba ese término, reajustar. Da la impresión de que todas somos una especie de artilugio mecánicas rotas, que nuestra psiquiatra reparará con un giro de un tornillo por aquí, un perno por allá y un montón de aceite y grasa nuevos en los lugares que chirrían y rechinan. Cuando miré a las otras chicas por primera vez me di cuenta de que ninguna estaba feliz de estar aquí. Ninguna de nosotras había venido aquí por voluntad propia, o no quiero decir que nos arrastraran aquí a patadas y gritos, aunque Estrella lo hizo parecer casi así, para ella. Es seguro que a todas nos gustaría estar en otro lugar. Katie, a quien apodamos Kat, ni siquiera había contado su historia todavía, pero una mirada a su rostro y supe que lo que más temía estar aquí era estar en cualquier parte. Misty parecía lo menos incómoda, pero aún así se movía, y se movía nerviosamente como alguien sentado en un hormiguero, sus ojos moviéndose nerviosamente de una a otra. Ayer, Estrella habló de momentos de su vida en los que parecía que llovía dolor. Aunque ella venía de un mundo muy diferente, yo sabía a qué se refería. Nuestros mundos eran muy diferentes, pero nubes similares habían llegado, y estábamos abajo un aguacero idéntico de ira y odio que nos empapaba con la locura de nuestros padres. Supongo que todos éramos personas que habían quedado atrapadas en la misma inundación, y habían sido arrastradas a la misma balsa, ahora dando vueltas y vueltas, todas buscando desesperadamente un fin a la tormenta. Sin embargo, ahora que estaba aquí y era mi turno de hablar de mi vida, me sentí como si me hubieran empujado al centro de este círculo de ojos y oídos. Durante los días había estado afuera mirando hacia adentro, escuchando primero a Misty y luego a Estrella. Era capaz de mantener la distancia entre mí y las demás, y permanecer distante como mi madre. Tal vez había heredado su deseo de control. Hoy era mi día, y de repente me sentí desnuda, consciente de cada imperfección, como un espécimen bajo un cristal en el laboratorio de nuestra clase de ciencias. Las lágrimas son más privadas que las sonrisas, pensé. ¿Por qué debería compartirlas con estas chicas? Míralas, Misty, sentada allí, con su sonrisita tonta y su camiseta que proclamaba boicot al trabajo infantil. Fin del embarazo adolescente. Estrella, una chica morena, que estaba lista para saltar sobre mi garganta cada vez que abre la boca, y Katie, una chica con cara de ratón, que parecía lo suficientemente aterrorizada como para poder tragarse su propia lengua cada vez que se soltaba un comentario y nos volvíamos hacia ella. Estas 3 iban a ser mis nuevas confidentes, mis hermanas adoptivas de la desgracia. Difícilmente. Me pregunté sobre esta sesión todas las noches, y luego, cuando la limusín me llevó a la casa de la doctora Marlowe esta mañana, me quedé allí, sentada, mirando la puerta principal, y me pregunté ¿qué estaba haciendo aquí? La pregunta todavía persistía. No le estoy contando a esta gente cosas íntimas sobre mí, solo porque también provienen de familias rotas. Son peores que extrañas. Están tan lejos de mi mundo que soy extranjera. Pensarían que soy una niña malcriada. No puede hacer eso, declaré, y sacudí la cabeza. Después de un largo momento de silencio y expectación, es estúpido. Ah, ya veo, ayer. No fue estúpido para mí, dijo Estrella, convirtiendo esos ojos de ébano en pequeñas brasas, pero hoy es estúpido para ti. Yo tampoco creo que fuera estúpido para mí, dijo Misty, con los ojos bien abiertos. No lo creo, enfatizó, cuando la miré, con una expresión que decía, ahórrame. Kat mantuvo la mirada baja. Sentí ganas de arrastrarme por el suelo, darme vuelta y mirarle y preguntarle ¿crees que está bien hablar de tu dolor? Y cuando lo hagas tenemos que tumbarnos todo en el suelo, así, y mirarte. Ayer te sentaste aquí, escuchaste y hiciste tus comentarios sobre mi vida sin ningún problema, dijo Estrella. No se supone que esto sea muéstrame lo tuyo y yo te mostraré lo mío. No dije que fuera a hacer esto con seguridad. No te debo nada solo porque lo hiciste, declaré. No dije que lo hicieras. ¿Crees que me muero por escuchar tu historia? Bien, entonces no te diré nada, dije, y prácticamente le di la espalda. Muy a menudo, dijo la doctora Marlowe, suavemente después de un pesado momento de silencio.
Usamos la ira como una forma de evitar cosas desagradables. En realidad, la ira solo prolonga lo desagradable, y eso solo lo hace más difícil para nosotros. Nosotros, le dije. Soy humana, por lo tanto no soy perfecta, así que digo nosotros. Nos. Entiendo estas cosas por mis propias experiencias, lo que me ayuda a ayudarte, dijo. No olvides que yo también he estado en el centro. Sé que es difícil y doloroso, pero ayuda. No veo cómo el solo hecho de hablar de mí me va a ayudar. Mire a Misty. ¿Te sientes mejor contigo misma desde que hablaste? Se encogió de hombros. No sé si me siento mejor, aunque sentí que me quité un peso de encima, sí, dijo inclinando la cabeza pensativa. Tal vez me sentía mejor. ¿Y tu Estrella? Estrella se dio la vuelta. A ella no le importa lo que sientas o no sientas, solo está tratando de huir, dijo sacudiendo la cabeza hacia mí. Disculpa, dije, ¿huir? ¿De qué? Este es un proceso, intervino la doctora Marlowe, alzando un poco la voz. Un proceso que debe construirse sobre la confianza. Ya lo he dicho antes, tienes que intentarlo. Jade, seguramente habrás oído algunas cosas durante estos 2 últimos días que te he ayudado a ver tu propia situación un poco mejor. En todo caso, al menos sabes que no estás sola. ¿O no? Dije, no estás sola. Miré a Misty por un momento. Me gustó una cosa que dijiste durante tu sesión. Me gustó que nos clarificaras como huérfanas con padres. Créeme, doctora Marlowe, dije, volviéndome hacia ella, estamos solas. La OWP. Hagamos unas camisetas, exclamó Misty, con un salto que la hacía parecer que estaba sentada sobre muelles. Sí, podría ser un club completamente nuevo, dijo Estrella secamente. Me miró. O una nueva pandilla callejera con una Beverly con líder. ¿Una Beverly? Negué con la cabeza. Esto es imposible. No debería haber aceptado participar en esto. Olvídate de esto, murmuré. Verás, es difícil empezar, ¿verdad? Preguntó Misty. Es porque mi situación es muy diferente a la tuya. Dije, seguro. Dijo con una sonrisa que torció su pequeña nariz. Tú eres muy especial, ¿no? Nosotros no. Mira, Constante, que tu padre te dejó a ti y a tu madre y se fue a vivir con una amiga, ¿verdad? Y miré a Estrella. Y tú contaste que tus padres te abandonaron y ahora tú y tu hermano viven con tu abuela, ¿verdad? Como ella dijo. ¿Y entonces? Entonces mi situación es muy diferente. Mis padres se pelearon por mí como gato en celo. Y siguen peleándose por mí. Ninguno de los dos le dará jamás al otro la fascinación. No sabes lo que es eso, me siento como si me estuvieran destrozando, como si me estuvieran pinchando hasta la muerte, con preguntas de abogados, psicólogos y jueces. No, no quería gritarlo, pero así salió, y las lágrimas también brotaron de mis ojos. Mientras mi garganta se cerraba con el esfuerzo de contenerlas, ¿quién quería llorar delante de ellas? Estrella se giró para mirarme. Katie levantó los ojos lentamente como si fueran pesadas botas de acero, y Misty. Ella sintió, con los ojos brillantes. De repente todas parecían interesadas. Respiré profundamente. ¿Cómo podía hacerles entender? No estaba haciendo un snap. Hablé de nuevo, lentamente, con los ojos en el suelo, probablemente mirando la misma baldosa que Katie miraba la mayor parte del tiempo. Cuando me enteré de que mis padres se iban a divorciar, no pensé mucho en mí, ni con quién iba a vivir. Siempre supuse que los padres se iban y que tú te quedabas con tu madre. Yo tenía casi 16 años cuando empezó todo esto y de repente me convertí en un premio que ganar, en un concurso. El concurso se iba a celebrar en un juzgado y mi madre y mi padre iban a intentar demostrar a un juez que el otro no era el apto para tener mi custodia. Miré a Estrella. ¿Tienes idea de cómo es eso? No, dijo en voz baja. No la tengo. Tienes razón. Mis padres huyeron de la custodia y la responsabilidad. Pero eso no significa que no quieras saber cómo es tener unos padres que te quieren, añadió. La sinceridad en sus ojos me tomó por sorpresa. Sentí que la sangre que me había subido el cuello y las mejillas se reducía, y mi corazón se desaceleró. Mientras me recostaba, miré a la doctora Marlowe, que había levantado las cejas. Cuando empecé a ver a la doctora Marlowe, quería odiarla, quería que fracasara desde el principio. No sé por qué, tal vez no quería admitir que la necesitaba, tal vez todavía no lo hacía, pero no podía conseguir que me desagradara. Siempre parecía tan relajada. No me obligaba a hacer o decir nada. Esperaba, hasta que las puertas se abrieran un poco más en mi mente y yo dejara que los recuerdos y los sentimientos fluyeran. Ella era así ahora. Todavía me sentía retorcida y estirada, como una banda elástica, pero las mariposas en mi estómago parecieron calmarse. Tal vez podría hacerlo, tal vez debería, pensé. A veces, cuando te escuchas a ti misma decir cosas, confirmas sus propios sentimientos, y era cierto, no tenía nadie más con quien hablar. Estos días excepto mi cara en el espejo. Miré por la ventana. Era un día mucho más agradable que el de ayer. Ni siquiera teníamos nuestra capa marina habitual, fluyendo desde el océano esta mañana de verano.
Cuando me desperté, el cielo ya estaba despejado y brillante. Ahora, mientras me sentaba a contemplar el suave cielo azul, podía ver pájaros revoloteando de rama en rama en los árboles que había fuera de la casa de la doctora Marlowe, en Brentwood. Una ardilla bajó corriendo por el tronco, se detuvo, miró en nuestra dirección y se escabulló hacia un arbusto. Me hubiera gustado poder hacer lo mismo. Nuestra casa y nuestros terrenos eran más grandes que los de la doctora Marlowe, pero estábamos a solo unos kilómetros de Sunset Boulevard, en una de las zonas más caras de Beverly Hills. Una comunidad cerrada de casas personalizadas, propiedad de alguna de las personas más ricas del país, tal vez incluso del mundo. Nuestros vecinos eran embajadores y magnates de los negocios, incluso la realeza árabe poseía casas por ahí. Era uno de los lugares más deseables para vivir. Mis padres habían comprado y construido allí sabiendo que así sería. No es de extrañar que crecieran, sintiendo como si estuviera viviendo en una burbuja protectora. Sin embargo, no era difícil estar a gusto con nuestro entorno aquí. La doctora Marlowe era buena en hacerme sentir como si estuviera de visita con ella. No me sentía en tratamiento de ningún tipo, aunque sabía que eso era exactamente lo que era. Supuse, no esperaba en algún lugar, en el fondo, de que fuera algo más, que estaba con alguien que se preocupara por mí, por razones que no eran profesionales. La doctora nos había dicho que ella y su hermana eran hijas de divorciados. Habían terminado viviendo con su padre. Aunque sus experiencias fueron diferentes, tenían que haber alguna similitud, algo que le ayudara a simpatizar. Tenía razón en eso. Me ayudó a hablar con ella. Tal vez contarnos un poco sobre ella era solo su manera de obtener la confianza que buscaba. Tal vez todo era parte de la técnica, tal vez no me importaba. Tal vez sí. Soy como todas aquí, admití. No quiero odiar a mis padres. Bien, me animó la doctora Marlowe. Podía oír y sentir que los demás se relajaban. Es un buen comienzo, Jade. Sus ojos estaban llenos de expectativas. Una vez estuvieron enamorados, dije. Deberían haber estado enamorados. Vi todas las fotos que se tomaban de la mano y paseaban por las playas. Sonreían a la cámara mientras estaban sentados en las mesas de la cena. Tenían fotos del otro sonriendo y saludando desde caballos, coches y barcos. Se besaban bajo la Torre Eiffel en Londres, en una góndola en Venecia e incluso en una noria de algún parque de atracciones. No podían haber dos personas más enamoradas. Solo pensar. Ahora creo que no hay dos personas que puedan odiarse más. Hice una pausa, sintiendo que mi rostro se endurecía de nuevo por la frustración y la confusión. Y se supone que a mí me debería importar vivir con uno más que con el otro. ¿Y? ¿A ti? Preguntó Misty. No, respondí con sinceridad. La mayoría de las veces no quiero vivir con ninguno de los dos. ¿De quién es la culpa?, me dijo la doctora Marlowe. Me había preguntado esto antes, y yo me había dado las vueltas ahora. Miré a las demás. Todas parecían tan interesadas en mi respuesta que incluso Katie me miró fijamente. Miré de un lado a otro, una a otra, y sus ojos desesperados, encudriñados. Mi rostro. No lo sé, les grité a todas. Yo tampoco, dijo Misty. Estrella solo sacudió la cabeza. Ella tampoco tenía la respuesta. Miré a Katie. El terror había vuelto a sus ojos. Eso es lo que vivimos. Averiguar entonces, dijo la doctora Marlowe. Todas han llegado tan lejos, ¿por qué no dar unos cuantos pasos más para ver a dónde conduce? No vale la pena el esfuerzo, Jade. Me di la vuelta. Las lágrimas ardían bajo mis párpados. ¿Jade? Sí, dije finalmente. La miré a través de mis lágrimas. Está bien, dije. Lo intentaré. Y salí de esa preciosa burbuja nuevamente, donde la lluvia era fría y el sol era caliente, y la gente voluntariamente y a menudo se decía mentiras. Desde que tengo memoria, mis padres siempre trabajaban, aunque nunca necesitábamos dinero. Mi madre me había dicho, y me lo recordaba aún más a menudo, últimamente, que durante 6 meses después de mi nacimiento, ella se quedó en casa para criarme y cuidarme. Siempre hace que parezca que eso sea meses. Fueran el mayor sacrificio de su vida. Dice que a mi padre nunca se le ocurriría pedir una licencia para cuidarme, a pesar de que es básicamente autónomo y no tiene que rendirle cuentas a nadie más que a sí mismo. Esa, me dice, es una gran diferencia entre ellos y la razón por la que ni siquiera debería plantearme vivir con él. Ahora, me cuenta que nuestros estudios en revistas femeninas sostienen que la madre no tiene por qué estar en casa durante los años de formación de su hijo, tanto como se creía anteriormente. ¿Ha leído eso también, doctora Marlowe?, pregunté. He leído argumentos y datos similares, pero no he llegado a ninguna conclusión definitivamente por mi cuenta, respondió. También hay buenos argumentos y datos del otro lado. Sí, bueno, creo que me ha estado diciendo eso porque papá dice que yo habría tenido menos problemas emocionales si mi madre me hubiera brindado un cuidado más tierno y amoroso. Sé a ciencia cierta que esa forma parte de la petición de custodia de mi padre.
Me volví hacia las chicas que parecían perdidas. Todavía no habían escuchado la historia de Katie, pero sabía que ni Estrella ni Misty habían sido arrojadas realmente a la boca del lobo de los tribunales de divorcio. Les esperaba una verdadera educación escuchándome. Mi padre y su abogado afirman que mi madre era insensible y mis necesidades. Él dice que era demasiado egocéntrica y que por eso solo me tuvieron a mí. En cuanto se dio cuenta de lo mala madre que iba a ser, decidió no tener más hijos. Dijo: Estrella, en mi caso, y especialmente en el de Rodney, tuvimos suerte de que nuestra madre no dedicara más tiempo a nuestros años de formación, dijo. De lo contrario, tal vez nunca nos hubiéramos formado. La doctora Marlowe nos sorprendió con una pequeña sonrisa. Continué. Por supuesto, mi madre dice que decidió no tener más hijos porque sabía lo mal padre que era mi padre y que seguiría haciéndolo. Dijo que él no podía culpar a su carrera de sus fallos como padre. Ella afirma que eso no interfiere con sus responsabilidades hacia mí. Entonces, tu madre todavía trabaja, dijo Misty. ¿Estás bromeando? Por supuesto. ¿A qué se dedica tu madre? Preguntó Misty. Es gerente de ventas de una gran empresa de cosméticos. Si quieres, probablemente puedas conseguirle a tu madre algunos descuentos importantes, dije, recordando cómo describía la obsesión de su madre por su apariencia. Mi madre nunca se preocupa por los descuentos, respondió. Cuanto más gaste, más puede quejarse de que la pensión alimentaria es demasiado escasa para proporcionarle el estilo de vida al que estaba acostumbrada antes del divorcio, declaró Misty, con un aire dramático que se hizo sonreír, probablemente. No te des cuenta, pero es una consideración legal importante. Le dije. ¿Qué es? ¿Qué? La esposa y el niño de los niños disfruten del estilo de vida que disfrutaban antes del divorcio. Es una de las cosas que el juez considerará para determinar los pagos de manutención. Si mi madre obtiene la custodia. Mi madre quiere que se le considere completamente independiente, pero su abogado quiere que demande una pensión alimenticia para que mi padre siga soportando la carga de los gastos para su bienestar y el mío. Hice una pausa y los miré. ¿Están todos lo suficientemente fascinados ya? Esto se compara con su telenovela favorita. Misty mantuvo su sonrisa bajo control. ¿A qué se dedica tu padre? Preguntó Estrella. Mi padre es arquitecto. En realidad es un arquitecto muy exitoso que diseñó algunos de los edificios de Los Ángeles y uno de los más grandes centros comerciales que se están construyendo ahora. También ha diseñado edificios fuera de California e incluso hizo uno en Canadá. Mi madre y su abogado han tratado de hacer un gran escándalo de sus viajes para señalar que estaría demasiado lejos como para proporcionar cuidados y supervisión parentales adecuados, especialmente para una joven adolescente. Papá dice que el agotador horario de mi madre es peor que el de él y que ella también viaja muy a menudo en nombre de su empresa, por lo que estaría demasiado lejos para proporcionar un cuidado y supervisados adecuados. Se han citado mutuamente para presentar los recibos de viaje, los diarios de negocio y los registros de tarjetas de crédito para respaldar sus argumentos en el tribunal. Pensé un momento y miré a la doctora Marlowe. Me he estado preguntando qué pasará si el juez cree que ambos tienen razón. Eso me dejará con padres que son incapaces de ser padres apropiados, ¿verdad, doctora Marlowe? Esa situación ha ocurrido, por supuesto, pero dudo que ocurra en tu caso, Jade.